Muy buenas tardes. Hoy es lunes 12 de enero. Mi nombre es Denis Small de la Organización de la Rush y este es el informe semanal eh, que presentamos para especialmente el público de habla hispana. Acabamos de realizar hoy, lunes 12, una mesa redonda de emergencia que la EIR, la revista de la Rush, organizó con el título de "Es peor de lo que crees: las implicaciones estratégicas del ataque a Venezuela y cómo sacar al mundo del abismo". Y fue una mesa redonda realmente muy importante. Vamos a poner la conexión, el enlace a la interpretación al español abajo en este mismo programa del informe semanal. Participaron en directo pues más de 1,200 personas conectados en YouTube, en Zoom, en inglés, español, francés, alemán, con representantes de 36 países, por lo menos. Y entre los expositores, además de Helga Seppler-Rouge, la fundadora del Instituto Schiller, tuvimos una representación muy importante de voces de todo el mundo que están buscando una alternativa, una solución al desastre total que estamos viendo a nivel internacional, donde la invasión a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro, son simplemente una indicación de un futuro todavía peor que vamos a ver si no cambiamos el rumbo actual. Además de la señora LaRouche, habló la doctora Naledi Pandor, la ex canciller de Sudáfrica. Habló el profesor Zhang Weiwei de China, el Dmitry Tenin, un conocido politólogo ruso muy importante. Habló el embajador Charles Freeman de Estados Unidos, un diplomático de carrera ya veterano, totalmente opuesto a las guerras actuales. El expresidente Ramotar de Guyana, y la diputada, exdiputada de México, María de los Ángeles Huerta, en fin, muchas personas. No voy a tratar de resumir lo que se presentó ahí, pero lo menciono de entrada porque es uno de los acontecimientos estratégicos más significativos de la semana, porque no solamente eh, hicieron, no solamente se pasó revista de los problemas y los desastres a nivel internacional, sino que todos en esa reunión hablamos de cuáles son las soluciones, cuál es la identificación del problema y cuáles son las soluciones, y la orientación de la señora LaRouche de que tenemos que organizar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, pero basado en el concepto de que podemos sobreponernos a las aparentes contradicciones y problemas de las partes para llegar a una coincidencia de opuestos, como decía Nicolás de Cusa. Esta idea de formar una arquitectura totalmente nueva, independiente del actual sistema que se está desplomando, fue el tema de discusión. Se va a redactar y difundir una propuesta de la discusión con los diferentes puntos, y va a ser simplemente el comienzo de muchas reuniones extremadamente importantes. Todo el mundo reconoció que la cuestión clave, en cierto sentido, es el cambio que se tiene que producir en Estados Unidos, porque si no cambiamos esta orientación, esto termina o en la sumisión de la mayoría global, cosa que no va a ocurrir, o guerra nuclear. Entonces, el tema de los cambios requeridos y cómo lograr esos cambios requeridos en Estados Unidos, en Europa, estuvo en el centro de la discusión. En ese sentido, junto con esta reunión de hoy, lunes 12, hay que mencionar la reunión de 2 días antes, del 10 de enero, en la ciudad de Nueva York, de Diane Sare, que lanzó su campaña presidencial en Estados Unidos del movimiento larouchista. Muchos de ustedes conocen a Diane, fue candidata al Senado por Nueva York en 2 ocasiones, y viendo el desastre nacional que tenemos en los dos partidos y en casi toda la oposición, Diane decidió que era necesario lanzarse, no con la idea de ganar las elecciones del 28, de estar en el 29, sino de cambiar la política ya, ahora, porque no hay tiempo.
Entonces, estas dos reuniones paralelas son importantes para todos tener eso en consideración al evaluar el cuadro estratégico. ¿Cuál es ese cuadro estratégico? Bueno, les habíamos indicado la semana pasada que hemos entrado a lo que Lyndon LaRouche siempre caracterizó como un cambio de fase. Es decir, no un cambio menor, sino cuando hay un cambio cualitativo en lo que está ocurriendo, donde las reglas que anteriormente funcionaban dejan de funcionar. Y LaRouche a menudo daba el ejemplo en la física de lo que pasa cuando uno va calentando el agua y después de cierto tiempo se vuelve agua caliente y cada vez más caliente y más caliente, pero en un momento específico ya no es agua caliente, es vapor. Y las características de cómo se comporta el vapor son muy diferentes al agua, aunque hay una relación obviamente entre las dos. Bueno, hemos pasado por un cambio de fase, o estamos pasando por un cambio de fase estratégico internacional. Había señalado la última vez que hablamos dos que tres elementos que indicaban esto. Primero, el 29 de diciembre, el ataque con 91 drones a la residencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Novgorod. Esto indica, pues, una escalada alineal, es decir, cuando se ataca la residencia con la intención de matar al presidente de la mayor superpotencia nuclear del planeta, con el mayor número de ojivas nucleares. Esto ya indica que hay gente dispuesta a jugársela con una guerra nuclear. Esto es extremadamente grave. El segundo elemento que indicó el cambio de fase fue el ataque militar a Venezuela el 3 de enero y el secuestro del presidente Maduro y de su esposa. Eh, no tanto porque es la primera vez que han habido estos tipos de ataque. Hay cierta historia, especialmente con la política del gran garrote, el corolario Roosevelt, de Teddy Roosevelt, que han ocurrido con demasiada frecuencia. Pero aquí estamos hablando de una situación que se hizo con un descaro tal, sin preocuparse de hacer justificaciones, sino de simplemente declarar que hemos pasado a la ley de la selva, que en efecto eso forma parte, junto con lo del ataque a la residencia de Putin, de este cambio de fase. Desafortunadamente, esta semana tenemos que añadir otro elemento, un tercer elemento. Hay muchos elementos, pero que para mí es un elemento que caracteriza la situación en su totalidad, y por eso lo menciono. Y es el asesinato a sangre fría de la señora Good en Minnesota en una protesta en contra de ICE, en contra de la migra, pues. Eso fue el 7 de enero. De nuevo, no es la primera vez que asesinan a gente a sangre fría, no es la primera vez que se ve una explosión de racismo y oposición a los migrantes, pero de nuevo es el descaro absoluto y total, el hecho de que desde el presidente Trump para abajo le dio su beneplácito, su apoyo a este tipo de actividad, de simplemente aplicar la, la idea no nada más de la ley de la selva, sino de terror absoluto y total en contra de cualquier persona que se atreva a oponerse. Todo indica, es claro, ustedes han visto los videos, aquí no había nada de defensa propia por parte de la gente de ICE, sino que simplemente es la de política declarada de que cualquier oposición en Estados Unidos y en otros lados recibirá este tratamiento. En ese sentido, tiene sus paralelos con lo que ocurrió con el asesinato de 4 estudiantes de Kent State, la Universidad de Kent State, en los años 70 en Estados Unidos, porque se estaban manifestando en contra de la guerra de Vietnam y la Guardia Nacional les disparó y mató a 4. Entonces tiene ciertos paralelos. Ahora, esta idea de que simplemente cualquier persona que se oponga, por más pacíficamente que sea, está sujeto a este tipo de tratamiento, se hizo intencionalmente con la idea de crear condiciones que van llevando hacia una guerra civil en Estados Unidos. Y si bien es cierto que hay muchas manifestaciones en Estados Unidos ahora, más de 1000 en todo el país, mucha oposición de gente indignada, también es cierto que hay agentes provocadores que ya están tratando de utilizar estas circunstancias
para hundir al país en una guerra total. Eh, Organizadores del movimiento están muy preocupados y nos han dicho en conversaciones privadas que están alarmados por la posibilidad de que provocadores hagan algo en contra de ICE que resulte en una reacción que agrava toda la situación, como ha ocurrido en otras ocasiones, un francotirador o dos eh, eh, que ultiman a alguien de ICE y se dispara la situación de una polarización total. Y hay gente que quiere eso exactamente. Ahora, con este cambio de fase, creo que tampoco nos debe sorprender lo que dijo el presidente Trump cuando se le preguntó si no había límites a lo que él podía hacer en cuanto a las intervenciones y no había institución internacional que se podría anteponer. Y él le preguntaron si había algún límite, esto en una entrevista con el New York Times. Y Trump dijo famosamente, sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional. Ahora, esta es la doctrina de Leo Strauss, la doctrina del hombre bestia, la doctrina del Ejecutivo Todopoderoso, expresado por Kojève, por Strauss y por otros, que proponen un fascismo muy parecido al de Thomas Hobbes, que dice que el Leviatán tiene que gobernar porque si no vamos a estar en una situación de guerra de todos contra todos. Ahora, sin embargo, el problema no es Trump, no es únicamente Trump. Su vicedirector de asesores, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el 5 de enero, en una entrevista con Jake Tapper, dijo lo siguiente, hablando de Venezuela y otras situaciones. Y lo que dijo Miller fue simplemente, vivimos en un mundo en el que se puede hablar todo lo que se quiera de sutilezas internacionales y de todo lo demás. Pero vivimos en un mundo, en el mundo real, que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por la violencia, que está gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo que han existido desde el principio de los tiempos. Ahora, Miller claramente tiene memorizado a Hobbes y lo que él escribió en su Leviatán, que es exactamente esto. Es una doctrina absolutamente fascista. Y por supuesto, si se puede secuestrar al presidente de Venezuela, pues como dijo Zelensky, ¿por qué no secuestrar también al presidente de Rusia? Zelensky le dijo a Trump, mira, ¿por qué no hace lo mismo pero con Putin? Ahora, el no, perdón, el ministro de Defensa del Reino Unido, Healy, se fue a Kiev el viernes de la semana pasada, y les explico por qué la importancia de esa fecha en un momento, y habló con Zelensky y Healy dijo explícitamente, yo creo que habría que secuestrar a Putin. Le preguntaron a Trump qué le parecía esta posibilidad de secuestrar a Putin y Trump dijo, no me es necesario. Ahora, no dijo que no, tampoco dijo que sí, pero la idea de que él tiene el poder para hacer algo por el estilo, pues es la misma locura que se vio con el ataque con drones en contra de la residencia de Putin. Ahora, ¿cuáles son los nuevos elementos en este cuadro de cambio de fase? Bueno, el mismo viernes pasado, Rusia respondió, como ellos mismos dijeron, a el ataque a la residencia de Putin, lanzando por segunda vez el misil hipersónico Oreshnik en contra de la parte occidental de Ucrania, por la ciudad de Lvov, que queda bastante cerca de la frontera con Polonia. De nuevo lo lanzaron, parece, sin municiones convencionales. Definitivamente no tenía un arma nuclear, aunque sí podía, tiene esa capacidad del Oreshnik. Pero era para demostrar lo que han hecho antes, que no hay
defensa posible en contra del Oreshnik, porque vuela a Mach 10 o hasta Mach 17, 17 veces la velocidad del sonido, despliega 6 ojivas simultáneamente, cada una de las cuales puede maniobrar y dirigirse exactamente al blanco requerido. Estallan con un poder cinético extraordinario que, como dijo Putin, es el equivalente de un arma nuclear sin ser arma nuclear. Entonces Rusia decidió que tenía que hacer eso en estas circunstancias. Lo hicieron por lo del ataque a la residencia, pero también lo que había ocurrido unos días antes, creo que fue el martes, miércoles de la semana pasada, hubo una reunión de los países europeos donde decidieron entre Francia, Alemania y el Reino Unido en particular, que iban a enviar tropas europeas a territorio ucraniano para darles una garantía de seguridad. Los rusos respondieron, como ya lo han hecho 20 veces, de que si eso ocurre es guerra y esos individuos extranjeros son blancos militares, que los rusos van a responder a eso. Ahora, lo que dijo también Kaja Kallas, que es la canciller pues, de la Unión Europea, ella respondió al uso del Oreshnik diciendo que los países de la Unión Europea deben profundizar en sus reservas de defensa aérea, como si esas defensas aéreas pudieran hacer algo en contra del Oreshnik. Eh, Lo que respondió Kirill Dmitriev, el enviado especial de Putin para las negociaciones con Estados Unidos, fue lo siguiente en su columna en X. Dijo, Kaja Kallas no es muy brillante ni muy conocedora, pero hasta ella debería saber que no hay defensas aéreas posibles contra el misil hipersónico Oreshnik Mach 10. Cierra comillas. Y eso es absolutamente cierto. Ahora, el nivel de provocación, sin embargo, en contra de Rusia ha llegado a tal punto que no solamente hicieron esas declaraciones a los rusos, no solamente Kiev lanzó los 91 drones que no pudieron haber sido lanzados sin el respaldo de la OTAN, no solo el presidente Trump niega que eso haya ocurrido, porque al final de cuentas lo que dijo Trump es que no, ese ataque no ocurrió. El ataque en contra de la residencia no ocurrió, hubo drones, pero iban en otra dirección, no sé, iban de compras a Houston, qué sé yo, o algo por el estilo. Un absurdo total, especialmente porque los militares rusos le entregaron en sus manos al agregado militar de Estados Unidos en Moscú el dispositivo electrónico que sirvió para guiar uno, por lo menos, de esos drones que indican exactamente qué es lo que estaba pasando. Entonces, provocación tras provocación y luego, además, después de todo, eh, tomaron control de un tanquero ruso, no en aguas venezolanas, eso es suficientemente inaceptable, pero en el mar Atlántico, cerca de Islandia. ¿Por qué? No, porque dicen que eso estaba evadiendo las sanciones, pero era un tanquero ruso, no tenía ni petróleo, pero de todas maneras, con piratería moderna, tomaron control de eso. Eh, Ahora, veamos otras partes del planeta, veamos la parte del Pacífico, porque esa situación es igual de peligrosa y grave que lo del Caribe, que la situación de Ucrania. Y es que porque Japón sigue insistiendo en que van a activar sus defensas para defender a Taiwán, China anunció la suspensión total, absoluta y total de cualquier venta de tecnologías de uso dual a Japón, o sea, el uso doble que pueden servir para cualquier cosa militar y también de venta de todas las tierras raras. Ahora, esto no solamente es un mensaje evidente para Estados Unidos y otros, es un mensaje obviamente para Japón y el militarismo exacerbado que estamos viendo ahí. Pero además de eso, hoy
en la conferencia de IR, Shang Weiwei, que es un experto internacional que habla muy a menudo en conferencias internacionales, tiene una relación que se conoce, es muy cercana, muy estrecha al gobierno de China. Él habló de estas sanciones en contra de Japón y dijo explícitamente que esperamos que Estados Unidos tome nota de lo que acabamos de hacer con Japón, porque tendremos que hacer lo mismo si siguen las provocaciones. Ahora, los rusos no están jugando, los chinos no están jugando, pero ante lo que está ocurriendo con este cambio de fase, ante la amenaza de que después del 3 de enero en Venezuela pueda haber otras acciones en contra de Venezuela, este cuento no se ha acabado. El gobierno de Venezuela sigue en funciones, está funcionando con dificultades, obviamente, y teniendo que negociar necesariamente con Estados Unidos. Eso es obvio lo que tiene que pasar, pero hay un gobierno que está funcionando ahí. Y la situación interna es la situación interna, esos asuntos de los venezolanos. Pero además de eso, México está bajo amenaza de que le van a hacer el mismo tratamiento. Cuba, lo mismo. Irán, que quizás es lo más peligroso en este momento, de que Trump amenazó con matar a gente en Irán si Irán reprimía las protestas organizadas del exterior en contra del gobierno. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en contra de todo esto? Bueno, este es el punto clave que quiero enfatizar. ¿Cuál es el talón de Aquiles de este sistema caduco? ¿Cuál es el talón de Aquiles que es necesario definir porque hay que saber cómo respondemos estratégicamente? Yo hoy en la mañana, en la reunión de la mañana, señalábamos que hay, en mi opinión, dos talones de Aquiles. Uno, y quizás el más importante, es el concepto del hombre que imponen o tratan de imponer, que es el de Hobbes, que no es cierto, el hombre no es una bestia, es un ser creativo con dones y capacidades con una bondad natural. Eh, pero el otro aspecto es la eh, insolvencia total del sistema financiero internacional. Y sobre ese punto quiero compartir con ustedes un par de gráficas que acabamos de desarrollar. Esta es una que actualicé ayer, que viene de estadísticas oficiales del Banco de Pagos Internacionales que nosotros luego elaboramos con otros datos para esta curva de lo que son los agregados financieros internacionales. Y para quienes se acuerdan que antier yo les decía que el total era de más o menos 2.000 billones de dólares cerrando 2024. Para el 2025 eso ya suma 2.400 billones de dólares, que es un 2 seguido de 15 ceros. Ahora, lo importante aquí es el ritmo de crecimiento de esta burbuja especulativa. Se puede ver gráficamente aquí, pero si ustedes toman nota de lo que era la burbuja en el 2007, que estaba en un nivel de nada más 1.600 billones de dólares, hasta la fecha, en estos 18 años, ha aumentado en 53%. 53% y está creciendo dramáticamente porque no solamente hemos tenido la emisión cuantitativa que alimentó a la burbuja, no solamente hay la explosión de criptomonedas, solamente están en 3 y pico, 4 billones en este momento, pero ellos están hablando de que eso tiene que aumentar a más de 100 billones, lo que solamente va a alimentar la burbuja especulativa, sino también está hablando de regresar de nuevo a la emisión cuantitativa explosiva en Estados Unidos con la Reserva Federal. Trump está tan desesperado para lograr esto que no puede esperar hasta que salga en mayo de su cargo Jerome Powell de la Reserva Federal, que no quiere reducir las tasas, sino que ya el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal en contra de Powell para sacarlo ya, o más bien ya, porque necesitan urgentemente bajar las tasas de interés
bombear más y más y más crédito especulativo para mantener este sistema a flote. Este es un lado. El otro lado del asunto es el anuncio de Donald Trump de que, contrario a lo que él mismo había dicho durante su campaña presidencial, que quería reducir el presupuesto militar de 1 billón a medio billón, y no solamente en la campaña presidencial, sino siendo presidente hasta hace 2 semanas, pero él acaba de anunciar que lo que tenemos que hacer es aumentar los gastos militares de 1 billón de dólares a 1,5 billones de dólares inmediatamente. Ahora, miren lo que es el presupuesto federal del gobierno de Estados Unidos. En total son 7 billones de dólares. Hoy día, 1 billón se gasta en pago de interés porque tenemos una deuda de 38 billones de dólares. Aunque eso fue ayer, para hoy debe ser más. Eh, es decir, el 14% del presupuesto total va ya a los intereses. El gasto militar es otro billón hoy en día, otro 14%, pero Trump quiere aumentar eso a 1,5 billones. Eso quiere decir que entre el gasto militar y los intereses sobre la deuda estamos hablando de 2,5 mil millones de dólares. No, perdón, billones de dólares. 2,5 billones de dólares. Es el 35% del presupuesto federal. ¿Y los otros gastos? Esto ya se asemeja a lo que el Fondo Monetario le impone a los países del tercer mundo, y Estados Unidos se está volviendo un país tercermundista. El presupuesto es de 7 billones. El ingreso del gobierno federal de Estados Unidos es de 5 billones. Hay un déficit de 2 billones de dólares al año. ¿De dónde sale eso? Pues más deuda y más deuda y más deuda. Entonces la burbuja especulativa está absolutamente fuera de control. ¿Por qué insisto que el gasto militar y el gasto del pago de intereses son equivalentes? No nada más porque los dos son improductivos, lo son, sino porque el pago del gasto militar termina en las arcas de Wall Street y la City de Londres. Y aquí les muestro de nuevo un cuadro que hemos presentado en otras ocasiones. Son las 6 compañías más grandes de producción militar: Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los principales accionistas de Lockheed Martin? La State Street Corporation y BlackRock. De Raytheon, Vanguard y Capital Group. Northrop Grumman, State Street, Capital Group, y así por el estilo. Harris Technologies, BlackRock y Vanguard Group. Es decir, son 6 controladoras de los fondos de Wall Street que controlan lo que es el presupuesto militar de Estados Unidos para ayudar a llenar iba a decir las arcas, pero es un pozo sin fondo, que es la burbuja especulativa de Wall Street. Y eso es lo que está pasando. Esto nos indica lo que está pasando, que es una transición rápida, un cambio de fase a una economía shaktiana. Schacht en referencia a Hjalmar Schacht, que fue el presidente del Banco Central de Adolfo Hitler, colocado ahí por la banca londinense. Schacht era hombre de Londres, quien aseguró una transformación de la economía en una economía militar, y emitió crédito en base a la producción militar, crédito sin fondos. Y por supuesto, con esa economía totalmente militarizada, lo que viene es la conquista, las guerras, la imposición, como estamos viendo hoy, de genocidio en Gaza, y sí, ¿por qué no?, terminando en Auschwitz, como ocurrió en esa ocasión. Europa está en la misma situación que Estados Unidos. Y entonces, esto que estamos viendo, lo que les acabo de presentar, es a la vez el talón de Aquiles, como también el punto por donde podemos lograr el cambio del cuadro estratégico internacional. El punto aquí no es que hay que derrotar al aparato militar para abordar el problema financiero. Es al revés. Se puede derrotar el aparato financiero para acabar con el militarismo y las guerras. Es la única manera de hacerlo. No hay manera de enfrentar militarmente directamente a Estados Unidos.
salvo los dos casos posibles son Rusia y China, por el Oreshnik y por lo que es China. O sea, la idea de la doctrina de destrucción mutua asegurada que ha regido desde Henry Kissinger hasta la fecha. La idea es de que nunca se van a atrever a destruirnos con armas nucleares porque los vamos a destruir a ellos. Eso funciona solo cuando hay un mínimo de cordura en los países de Occidente. Y ese mínimo ya no existe. Si queremos acelerar o agravar las condiciones de destrucción mutua asegurada, no va a funcionar, porque hay un sector decisivo en Occidente que quiere la guerra nuclear, que lo está buscando, que piensa que puede ganar. Entonces, la única manera de cambiar el cuadro estratégico es una reorganización financiera de todo el sistema financiero de una manera muy organizada, muy coordinada y ordenada para una transición a un sistema financiero que garantice la emisión de crédito para grandes obras de infraestructura, para la franja y la ruta, para el puente terrestre mundial, para los proyectos que pues, se pueden usar para reemplazar lo que hoy es Wall Street y la City de Londres. Y en la reunión de hoy que les comentaba, hubo una discusión muy amplia de esto y el hecho de que en Estados Unidos claramente hay sectores que se oponen a esta orientación shaktiana, a la orientación de Wall Street y la City. Cumplimos 250 años de existencia como república independiente en Estados Unidos y es un momento perfecto y necesario para que se logren los cambios internacionales para que podamos cambiar el cuadro estratégico. Nada más importante que se escuche en Estados Unidos y en Europa las voces cuerdas, sensatas y enojadas, pero cuerdas, propositivas de la mayoría global del sur. Y de esa manera, tal y como lo demostramos en la reunión de hoy y como lo vamos a estar demostrando con la campaña de Diane Sare, sí hay una salida a la actual crisis.